Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. La mayoría de ustedes han estado viendo al Papa como yo. Y ahora estamos aquí para la presentación de un libro. No un libro cualquiera, porque cuando juntamos ficción con realidad o novela con arquitectura, pues ojito. Muchos de vosotros seguro que lo tenéis ya, porque este libro se presentó en la Feria del Libro hace un mes, pero otros no, y no sabéis de qué trata, ¿no? Entonces para eso venimos. Aquí tenemos a Fernando Barón, tenemos a José Carlos, que es el presentador oficial de la novela. Llevamos ya una gira de cuatro presentaciones, la cual más exitosa. Y nada, y espero que paséis un rato agradable y sobre todo que sepáis un poco dónde vivimos y por qué hay que querernos o no. Y para eso se van a encargar estas dos personas, las cuales yo antes no conocía y ahora parece que son hermanos. Mayores, pero hermanos. Yo ya me salgo de aquí porque realmente el protagonismo lo tienen ellos y muchísimas gracias, por supuesto, a todos que venís. Muchísimas gracias, como siempre, a Antonio y a mi hija por este espacio que tenemos tan maravilloso. A José Carlos por ser el presentador oficial y a Fernando por haber hecho este regalo tan maravilloso a la editorial que es La Ciudad de Arena. Así que muchísimas gracias y os dejo con ellos. Perdón, que me acordaba que yo tenía una empresa. Los libros están ahí en la esquina ahí de la barra, ¿vale? Vale, ahí está muy bien Antonio, muy bien traído. Vale, en 15 euritos, ¿vale? Y nada, si os gusta la idea o lo que os plantean estos señores, pues lo compráis y Fernando estará gustosísimo de firmar los ejemplares que estime oportuno. Gracias. Bueno, en realidad Rafa se va porque va ahí a lo del corpus y se va de la corbata y la chaqueta y... O sea que... Está disimulando. Bueno, en realidad yo he asistido a muchos actos siempre en esa parte del público y realmente presentando una novela o haciendo cualquier acto aquí arriba, pues nunca lo he hecho. Entonces, pues me tengo un poquito así como el síndrome este del impostor, como que está haciendo algo que no es lo suyo, ¿no? Bueno, tampoco sabía que el tema de los libros era como los grupos de música y eso, que hacen bolos y van por ahí presentándolo aquí y allí, ¿no? Cosa que también desconocía. Y así que, bueno, pues como decía el editor, pues esta es la cuarta presentación que hacemos y parece ser que se me ha nombrado presentador oficial, no sé si puedo encontrar a otro o no lo sé, ¿no? En cualquier caso, me congratula estar aquí con vosotros presentando el libro porque la verdad es que es un libro que tiene mucho interés. Y el autor, no sé si lo conocéis, a Fernando, creo que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis. Fernando es arquitecto, es un arquitecto un poquito especial porque es un arquitecto interesado por muchos temas, aparte de la arquitectura, temas culturales, temas de literatura, pintura, música, cocina, etcétera. Es una persona muy completa en estos aspectos e incluso por esta afición que tiene por los temas culturales, durante muchos años fue vocal de cultura del Colegio de Arquitectos de Huelva, organizando unos actos que todavía son recordados por los colegiados como actos de gran importancia y relevancia. La novela que aquí trae Fernando, como acabo de decir, pues tiene muchos intereses, entre ellos, aunque nunca ha escrito el primer libro que escribe, o sea, estamos ante un autor novel, pero siempre Fernando ha tenido interés por la escritura y siempre ha estado muy interesado por los temas literarios. Él tenía los que lo conocemos y lo más o menos lo hemos ido siguiendo, pues recordamos hace algunos años cuando empezó a escribir en internet un blog que se llamó El Beso del Fosforieso, donde hacía crónicas urbanas sobre la ciudad, los acontecimientos que sucedían en la ciudad, tanto políticos como sociales, y también relacionados con el Colegio de Arquitectos. Era un blog que estaba muy interesante porque era una especie de contrarréplica a lo que salía en los diarios oficiales de la localidad, que como sabéis, pues cuentan siempre las mismas cosas
y de la misma manera, ¿no? Entonces un poco la contrarréplica a esas noticias pues la ponía Fernando en su blog y la verdad es que resultaba bastante simpático e interesante, siempre con una mordacidad y una ironía que también está entre los que la hayáis leído, la habréis percibido en la novela, y los que no, pues ya veréis la forma de escribir con esta ironía y esta mordacidad que le caracteriza. También debo deciros que respecto a esta afición literaria de Fernando, durante la pandemia llevó en su página de su muro de Facebook, llevaba una especie de diario de la pandemia que llamó en pijamas y a lo loco. En pijamas y a lo loco. Con K. Donde Fernando pues contaba pues, el día a día de lo que pasaba en su casa, ¿no? Estaba en pijamas porque no se podía salir. Y bueno, pues era muy interesante porque a las amas de casa le venía bien porque todos los días daba una receta de cocina, con lo cual, pues de alguna manera podía ayudar a las personas que estuvieran en su casa en pandemia sin saber qué cocinar ese día, pues abría la página de Facebook de Fernando y pues ese día pues Fernando daba una receta para ayudar a la gente a cocinar, con lo cual la vocación literaria de Fernando pues siempre ha estado ahí de alguna manera y hemos compartido aficiones, sobre todo cuando con la novela negra, que nos gusta a ambos. Vázquez Montalbán, que ha sido una autora que hemos leído mucho, y claro, Carballo era pues, nuestro líder compartido también, ¿no? Y ha sido un referente de nuestra historia, de tal manera que ambos bebemos Nocando, que era el whisky que bebía Pepe Carballo. Y bueno, aunque no quemamos libros, porque no por nada, sino porque no tenemos chimenea, ¿no? Pero si tuviéramos chimenea, igual también podríamos quemar de vez en cuando algún libro como los que quemaba Pepe Carballo en su casa de Valdipiere, ¿no? Bueno, Fernando escribe una novela, ahora elaborará el porqué, cómo empieza todo esto, esta aventura literaria en la cual se embarca, pero es un libro de ficción. De ficción, es un thriller en el cual pues tiene todos los aspectos que tiene un thriller. Tiene acción, tiene misterio, tiene suspense, tiene una trama negra que funciona en torno a cosas que él desarrolla en tanto su profesión de arquitecto. El protagonista de la novela es Román del Pino, que es arquitecto, y bueno, pues sigue la estela de otros grandes autores, a los cuales sus protagonistas son escritores, ¿no? Los escritores, pues muchos de sus protagonistas pues, son escritores y hablan pues, de su vida de escritor y tal y cual. Pues Fernando, que es arquitecto, pues su protagonista Román es un arquitecto. Un arquitecto que está en sus horas bajas porque está sufriendo la crisis de 2008, que como sabéis es la última crisis del capitalismo, una crisis brutal que afectó a todos los sectores, como sabéis, y fundamentalmente al sector del inmobiliario, de la arquitectura, con lo cual muchos arquitectos tuvimos que reconvertirnos en otras actividades, igual que le pasa a Román del Pino, que tiene que reconvertirse y se ha convertido en un profesor de matemáticas del Instituto Pablo Neruda. Si acaso él contará por qué el Pablo Neruda y qué tiene que ver con la trama, etc., ¿no? Entonces, en cuanto a los personajes de la novela, quizás los más relevantes sean tres. Uno que es el protagonista, que es el arquitecto, Román del Pino. Después está otro protagonista que es, digamos, como el Sancho de la novela, que es Marcianito. Marcianito es un antiguo amigo de Román. Bueno, tengo que hacer un inciso aquí. Román del Pino se describe en la novela o lo describen como un personaje calvo y que siempre viste de negro de alguna manera. Entonces, pues hay una cierta alter ego, pues, como también pasa en la gran literatura, ¿no? A ver, todos sabéis que Flaubert decía que Madame Bovary era él, ¿no? Entonces, pues si Madame Bovary era Flaubert, pues imagínate tú, Román del Pino, ¿no? Entonces, la trama consiste en que después de 45 años, estando Román del Pino dando clases de matemáticas en el Instituto Pablo Neruda, pues aparece allí un personaje que es el Marcianito, preguntando por él, porque ha recibido una herencia en forma de propiedad inmobiliaria y tiene que resolver el tema de la herencia y tiene que hacer una serie de cosas con ella y recurre a su amigo del colegio, que era el más listo de la clase,
del amor de Dios, el Colegio Amor de Dios, ¿os recordáis el Colegio Amor de Dios? Madre de Dios, perdón, el Colegio Madre de Dios, que era el actual Funcaria. Marcianito, pues un hombre que no ha conseguido triunfar mucho en la vida y que lleva mirando a Román, pues desde siempre, ¿no? Entonces, claro, cuando tiene un problema de este tipo, pues acude a su amigo de toda la vida, el listo de la clase, para que le resuelva, ¿no? El arquitecto en cuestión es un arquitecto comprometido con la sociedad, un arquitecto que a pesar de no estar desarrollando su actividad profesional, pues tiene relaciones con un conjunto de compañeros y compañeras con los cuales habla de todo, de la arquitectura, de la ciudad, y está comprometido con los problemas urbanísticos de la ciudad, etcétera, ¿no? Este colectivo se llama Colectivo Leopoldo, que como ya habréis podido intuir, pues Leopoldo era el restaurante en el cual comía Pepe Carballo en Barcelona, y en la novela de Carballo aparece el restaurante Leopoldo. Y el nombre del colectivo de la novela se llama Colectivo Leopoldo. Este arquitecto, a pesar de ser un arquitecto honesto, de pronto se encuentra con un dilema en su vida, que es que el negocio que le plantea a su amigo Marcianito, bueno, pues tiene sus más y sus menos, y él pues que está arruinado, que ha perdido a la mujer, que vive con su madre en un piso, etcétera. Pues parece que encuentra... No lo vaya a contar, que no lo hemos leído todavía. No, voy a contar solamente, lo dice para que... Ya, este aquí ya... Entonces, este arquitecto que está tan honrado, pues empieza a observar ya que tiene una oportunidad para poder intentar salir de la penuria económica tan grande en la que está metido, ¿no? Bueno, la novela empieza, tiene bueno, he hablado del marco de los personajes, el marco territorial en el cual se desarrolla la novela es la ciudad de Huelva, el marco narrativo, es decir, todo lo que va sucediendo a raíz de este negocio en el cual se ve envuelto con su amigo. Y después, no he hablado del personaje, el malo, no voy a hablar del malo. El malo ya lo veréis en la novela, quién es el malo y qué pasa con el malo, pero hay uno que es el malo, ¿no? Como en toda novela Hay muchos malos, ¿no? Hay muchos malos, porque también el sistema del capitalismo también es malo y muchas cosas son malas, pero este es malo físico, el malo, ¿no? El malo literario, ¿no? Entonces la novela se maneja literariamente con dos voces, una voz en primera persona, con la que se inicia la novela, donde el personaje se encuentra, no sabemos cómo, en situación de estrés, perseguido, teme por su vida, y se encuentra en una especie de túnel subterráneo, que no sabemos un poco de qué va, y luego ya, una vez pasado ese primer capítulo, empieza la voz de tercera persona que va contando pues, un poco la historia, que es la trama de la novela. La trama se desarrolla en la ciudad, y la ciudad es un elemento muy importante de la novela. Muy importante la novela. En todas las novelas, las ciudades... El otro día vi una entrevista de una chica de Huelva, no sé si la conocéis, una escritora, Lara Moreno, que nació en Huelva, pero vive en Madrid, tiene mucho éxito, y la última novela se llama La Ciudad. ¿No? Italo Calvino tiene el famoso libro Las ciudades invisibles. O sea, que los temas de las ciudades son como muy recurrentes en la literatura, porque realmente la ciudad es el escenario donde se desarrolla la vida humana. Y se desarrolla la vida humana pues, desde tiempos ancestrales. La ciudad más antigua conocida es la ciudad de Uruk. Ciudad de Uruk, entre los ríos Tigre y Éufrates, en Mesopotamia, donde está el actual Irak, una ciudad que tiene unos 4.500 millones de años antes de Cristo, y ya existía una ciudad bastante consolidada, con lo cual el hombre debe estar viviendo en ciudades prácticamente desde que dejó de ser recolector y cazador, y se asentó con la agricultura y la ganadería, empezó rápidamente casi a construir las ciudades, con lo cual, como decía mi vecino Jesús, el hombre es un animal de ciudad, porque si realmente fuera de campo, cuando fuera al campo no tenía que ponerse crema, echarse antihistamínico, ponerse botas para protegerse los pies, o sea que el ecosistema natural del ser humano realmente ya es la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad es un elemento clave en esta novela, la ciudad de Huelva, un elemento clave, ¿no? Y el título hace un poquito de referencia a la ciudad de Arena, en el sentido de que lo más característico de esta ciudad, como todos sabéis, y no sé si las próximas generaciones lo llegarán a saber,
son los cabezos, ¿no? Los cabezos de arena, ¿no? Eso es lo que da identidad de la ciudad. De mucho de eso se habla también en el libro, incluso aparece una ruta por los cabezos de Huelva. Hay que tener en cuenta que hubo un momento en que se podría llegar andando por zonas verdes, por el campo, desde la Orden hasta el barrio obrero. Todavía casi se puede ir andando por territorio de cabezo, territorio natural, de recorrer la ciudad completa. Si tenemos en cuenta que el problema más grande que tienen los urbanistas cuando hacen ciudades, planifican ciudades, es los sistemas verdes, las infraestructuras verdes, es decir, infraestructuras que conectan la ciudad completamente a través de zonas verdes. Resulta curioso que una ciudad que ya la tiene, como Huelva, pues la vaya ahí perdiendo y las estaciones urbanísticas se están haciendo. El libro recrea mucho eso y va también dando claves sobre distintos barrios de la ciudad, distintas zonas de la ciudad, todo ello envuelto en la trama que se va desarrollando en torno a distintos lugares de la ciudad, ¿no? Y yo no sé, podría hablar más cosas, pero yo creo que ya casi tiene más interés que Fernando, que se ha traído una chuleta estupenda que estoy viendo, pues nos cuente un poco, pues no sé, yo lo sé, pero para que tú se lo digas a los demás, ¿no? El origen del libro, por qué escribes este libro, cómo empieza la aventura literaria. Este hombre, cuando yo le llegué y le dije que si quería ser mi presentador, le entró un ataque de pánico y dijo, ¿cómo? Si yo no sé hablar en público. Puede estar 5 horas hablando. Y además tiene una cultura impresionante, por lo cual agradezco al 1900, a Antonio, a Mijaela, agradezco la oportunidad que me han dado de estar aquí. Para mí es un orgullo estar en este sitio. Yo venía aquí a tomar copa con los ponentes de arquitectura, de las conferencias de arquitectura. Tuvimos ahí a Carmen Pinó, tuvimos ahí a Víctor López Cotelo, y hablando sobre los maestros de la arquitectura, sobre de las sotas. Para mí esto es un sitio emblemático de la ciudad y forma parte de mi pasado y de mi historia. La Ciudad de Arena nace de una propuesta que me hace el Departamento de Filosofía del Instituto Alto Conquero. El Departamento de Filosofía me hace la siguiente propuesta. ¿Tú puedes hablar sobre la ciudad y sobre la belleza de la ciudad? Entonces, a partir de ahí surgió el título que era ¿Es Huelva una ciudad fea? O sea, de pronto me encontré que yo, que nunca estudié filosofía, por el sistema educativo en el que estuve, tenía que hablar de la belleza y tenía que hablar de la ciudad. Básicamente, el título de Huelva una ciudad fea tiene que ver con la fealdad, la falta de belleza. Esto es una apreciación que se tiene, la gente de Huelva es una apreciación que tiene sobre su ciudad. Todo el mundo piensa que la ciudad es fea y no le falta razón. La ciudad es tela de fea. Pero claro, uno empieza a analizar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la ciudad tiene esa percepción en la cual hay ausencia de belleza? La belleza, o sea, la apreciación de la belleza es subjetiva, está en cada persona. Sin embargo, la apreciación es compartida. Es compartida con mucha gente en esta ciudad. Bueno, pues yo me tuve que estudiar en qué consiste una ciudad, en qué consiste el criterio de la belleza. Y rápidamente, pues una ciudad tiene una parte, digamos, corpórea y una parte inmaterial. La parte corpórea, y estoy citando a Las ciudades invisibles, a Italo Calvino, la parte corpórea sería lo que vemos, o sea, lo construido de las ciudades. Las ciudades básicamente tienen llenos y vacíos, y además tienen un territorio en el cual está enclavada. Eso es la parte física de las ciudades. Después hay otra parte que es más inmaterial, que tiene que ver un poco con la herencia recibida, con lo que se llama paisaje cultural. Paisaje cultural es la parte de territorio que cada sociedad ha hecho suya. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad de Huelva suya? Dos cosas básicamente, los cabezos y la marisma. La arquitectura perteneciente
a lo que es la ciudad histórica desapareció. O sea, no tenemos casco histórico. Tenemos una ciudad que ha sido totalmente dinamitada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como herencia recibida? Cabezos y naturaleza a través de las marismas, a través de las rías. Y entonces yo empecé a darle vuelta a ese concepto de vamos a intentar averiguar por qué hemos llegado a este estado de cosas. En otras presentaciones he hecho una presentación con plano de cómo la ciudad ha ido desapareciendo. Básicamente, la ciudad de Huelva básicamente son una línea de cabezos que se puede recorrer desde el Cabezo de San Cristóbal, que es el barrio obrero, desde el Cabezo de San Cristóbal hasta el Parque Moré. Existe un trayecto que yo he hecho con amigos, existe un trayecto que tú vas recorriendo toda la ciudad a través de una serie a veces de alambradas que están con huecos, pero vas recorriendo la ciudad y estás en medio del campo. Y esta es la ciudad, digamos, esta es la parte de la ciudad. Está bien esto de que el Papa tenga música y demás. Sí. Está bien. Sí. Bueno, pues Bueno, el próximo libro de Fernando, en vez de ser de la ciudad y de la ciudad que se ve y la que no se ve, podría ser sobre la ciudad que se oye, efectiva, la que se oye, sí. La ciudad tomada por la Iglesia Católica. Aquí el colega le va a caer un rayo un día. Le va a caer un rayo, vamos. La novela, básicamente, es una novela que trata sobre un tema que había desarrollado el grupo Pata Negra, que se llama Pasa la vida. O sea, la novela dice que se escribe por tres motivos. Se escribe por la vida, se escribe por el amor o se escribe por la muerte. Bueno, pues la novela trata un poco de todo, cada uno de esos tres temas, pero básicamente va sobre Pasa la vida. Pasa la vida de los protagonistas de la novela y siempre tienen un trasfondo de la ciudad. En dos planos de tiempo. Uno es 1974 y otro es 2019. La novela se explica cómo era la ciudad en 1974 y cómo es en 2019. La novela cuenta la historia de 13 días naturales antes de que llegue la pandemia, en noviembre de 2019. Y en el año 74, pues, digamos que la historia era unos meses antes de que muriera un señor y llegara la democracia. Entonces se cuentan esos dos planos temporales, se cuentan en la novela. Y se trata es una novela que el tema ya digo que pasa la vida, cuenta la vida del protagonista, cómo va pasando en el tiempo, con ciudad al fondo. Se hace un recuento de calles de la ciudad, se hace un recuento de los cabezos de la ciudad, de las rías de la ciudad, y todo en un trasfondo de novela negra donde existe una trama que cuenta una historia a veces cierta, pero a veces también novelada. En el fondo se trata, una novela negra tiene que tener algún asesinato, ¿no? Alguna muerte, claro. Y entonces se recrea en un edificio que no sé si lo conocéis, es portada del libro. Se trata de las viviendas que le llaman en Huelva de los mutilados. La vivienda de los mutilados está en la antigua Cuesta del Carnicero. La construyó un señor que se llama Gonzalo Queipo de Llano. En el proyecto que está en la Casa Colón hay un título que dice Vivienda para mutilados, obreros y empleados. Un poco raro, ¿no? El título. Y viene su firma, Gonzalo Queipo de Llano, general del Ejército del Sur. Se empezó en 1938. El edificio se empezó en 1938 en plena guerra civil. El edificio tiene toda la pinta de que ocurra de todo dentro, ¿eh? Son unas buenas viviendas, son viviendas humildes, pero que tienen 4 torreones, un trapecio que tiene 4 torreones
y que le dota de una monumentalidad a unas viviendas muy humildes. Bueno, pues toda la trama del libro gira en torno a este edificio, a la Cuesta del Carnicero y al antiguo hospital de los Mercedarios Descalzos, que es el convento de la Merced. El convento de la Merced tuvo dos épocas. La primera fue antes del terremoto y después del terremoto. O sea, antes del terremoto era un edificio como renacentista, y después del terremoto se convirtió en barroco, por la intervención de un arquitecto que, si vais al Matadero, veréis una calle que se llama Arquitecto Pinto. Yo no sabía quién era el arquitecto Pinto hasta que no estaba con la novela. El arquitecto Pinto era Francisco Díaz Pinto, arquitecto de la Palma del Condado, que terminó en barroco el convento de los Mercedarios Descalzos. Terminó la iglesia de la Concepción y el campanario de San Pedro. O sea, una gloria, y estaba allí con su nombre, arquitecto Pinto. ¿Tú sabías quién era el arquitecto Pinto? Pues tu mujer nació allí. Bueno, en línea general está tratada la novela a través de 44 capítulos cortos, que tienen como una especie de guión como de cinematográfico. Son capítulos muy cortos, la novela se lee rápido, las 200 y pico de páginas se leen rápido, y un poco pues esa es la estructura en torno a 44 capítulos donde va avanzando la trama del protagonista, que es como una especie de Quijote que lleva al lado al Sancho, y va avanzando a través de una subtrama. La trama principal es la que ha contado José Carlos, y hay una subtrama donde aparece la vida en un colegio antes de la democracia, que era el Madre de Dios. El Madre de Dios, un colegio de los jesuitas, de la Fundación Carlos Díaz, Funcadia. Era un colegio muy particular. Aquí se cuentan algunas historias del Funcadia. Y después hay otras subtramas de cómo se produce el negocio inmobiliario. O sea, el negocio inmobiliario tiene a veces el lado oscuro, tiene un oscuro secreto, como diría Woody Allen en una película. Y tiene historias relativas a cómo se hacen negocios en locales de mala reputación. Y entonces cuenta, esas subtramas van un poco empujando a la trama principal, que al final es un thriller que se aboca a un desenlace. Y un poco esa es un poco la estructura de la novela. Sí, efectivamente, como ha dicho Fernando, hay muchas cosas interesantes que va contando a medida que se va desarrollando la trama. Va explicando cosas, y una de ellas es como la que él acaba de decir, ¿no? Cómo la ciudad se produce, ¿no? Cómo se produce la ciudad, cómo se origina la producción de la ciudad. Y la producción de la ciudad siempre depende de la obtención de plusvalía. Siempre tiene que haber alguien que obtenga un dinero, un negocio, para que la ciudad se produzca. Si no, la ciudad no se produce. Y esto un poco pues, lo va contando. A mí me gustaría que hablaras un poco sobre este tema de la relación que hay entre el autor y lo que hemos llamado, lo que se está llamando ahora la autoficción o la literatura del yo, ¿no? ¿Por qué el protagonista identificamos como el alter ego del autor? Cosa que pasa mucho. Uno escribe siempre sobre cosas que conoce, sobre cosas que le pasan, o uno puede escribir de cosas que... ¿Cómo ves tú ese tema? Indudablemente uno escribe de lo que conoce. Es como cuando se proyecta o cuando se dibuja. Tú solo dibujas lo que conoces. O sea, es muy difícil aventurarte en algo que no conoces. Entonces, efectivamente, hay un poco de autoficción en esta historia, pero no todo es autoficción. O sea, hay casi toda la ficción está manipulada a través de recursos de manipulación, y básicamente yo escribo, como autor escribo sabiendo cómo es la profesión de arquitecto. De hecho, escribo demasiado de la profesión de arquitecto, como me ha dicho algún compañero que ha leído la novela. Incluso ha sido un acto casi de flagelación, ¿no? de una apertura hacia todo el mundo de historias
pertenecen casi a la profesión en el lado oculto. Yo creo que la novela tiene autoficción, pero tiene muchísima ficción. Tiene muchísima ficción. Y los personajes, a mí me pregunta gente si tal personaje existe. Por ejemplo, tuvimos una comida hace poco con 100 arquitectos. Bueno, después alguno había leído el libro y me preguntaban si una tal Ojo Redondo existe. Tuve que decir que no, que es un personaje de ficción. Digamos que cuando se escribe, uno se hace su lista de personajes y no todos tienen cualidades de personas que conocemos. Y en este caso era totalmente de ficción. Yo creo que uno se siente inclinado a escribir de lo que conoce. Y lo que conoce efectivamente se puede enclavar dentro de la autoficción y demás. Mi mujer no quiere que cuente esto, pero lo voy a contar. Yo no pude controlar determinados personajes. No los pude controlar. Eso es una cosa que es cierta, yo lo había leído. O sea, tú creas un personaje y el personaje evoluciona y tú no puedes hacer que el personaje vaya donde tú quieras. El personaje tiene vida propia. Y eso me ocurrió con determinados personajes, incluido el personaje principal de la novela, el Román del Pino. Los nombres de la novela se corresponden, es un homenaje a los cabezos de Huelva. Hay 16 cabezos, 16. Te pones en el San Cristóbal y llegas hasta el Parque Moré y puedes ir por 16 cabezos. Bueno, pues si colocas los nombres en un sitio y los vas mezclando, te aparece Román del Pino, te aparece Esperanza, te aparece, pues los distintos nombres, Sebastián Cuesta, te están apareciendo los distintos nombres de la novela. Realmente la novela es un homenaje al paisaje natural de Huelva y al paisaje cultural de Huelva. Es un homenaje a la ciudad que hemos visto de pequeño, porque la destrucción de los cabezos, quitando a 2 cabezos, el del Molino de Viento, con el cual se hizo el Paseo Santa Fe, y el del Cementerio Viejo, con el cual se hizo la Avenida de Italia. O sea, con el Paseo Santa Fe, o sea, con el Molino de Viento se hizo la Avenida de Italia y con el otro se hizo la Avenida de Alemania, con lo cual se cerró el casco histórico de Huelva. Se desmontaron esos 2 cabezos, uno salió al Paseo Santa Fe y otro salió una explanada en pendiente. Bueno, pues esa explanada en pendiente, que era la Cuesta del Carnicero, a la cual le habían amputado el cabezo del Cementerio Viejo, ahí se celebraba la fiesta de la cinta. Ahí se hicieron las viviendas de los mutilados, en el año 38. Con lo cual la gente que vive en el edificio piensa, el edificio tiene también un oscuro secreto. La gente que vive en el edificio piensa que algo de los muertos está allí en el edificio. De hecho, el edificio tiene una planta entera, llena de tierra, con lo cual los vecinos piensan que por allí hay algo. De hecho, hay uno de los capítulos que se llama El fantasma de la Cuesta del Carnicero. El fantasma de la Cuesta del Carnicero, ¿por qué? Bueno, pues porque está en el ambiente de que hay sonido, hay luces, eso aparece en la trama de la novela. Hay sonido, hay luces nocturnas, hay gente andando. En la novela se cuenta una historia de una ciudad que se ve, pero se cuenta también la historia de una ciudad que no se ve, una ciudad invisible. La ciudad invisible existe. La ciudad invisible existe en Huelva. O sea, tú puedes caminar por una ciudad por encima del suelo, digamos, pues a nivel de la calle, pero puedes caminar por otra ciudad. Y en esta novela se cuenta cómo se camina por esa ciudad invisible, esa ciudad enterrada. Es una novela en la cual se tiene un interés especial en contar que en esta ciudad han existido otras civilizaciones y que han existido unas construcciones
que de alguna manera han sido los que la dotaban como de entidad. No sé si conocéis que tenemos aquí un acueducto, el acueducto romano. Bueno, pues el acueducto romano de Huelva no deja de ser una tubería filtrante, porque realmente los cabezos se componen de 20 metros de arcilla o de margas y de arena. El resto, hasta los 60 metros, son arena. El agua, la lluvia cae sobre la arena, se filtra y se va a la capa de arcilla, que es impermeable. Bueno, pues en esa capa de arcilla los romanos construyeron una tubería que le llaman el acueducto romano, pero realmente era una tubería porque no tenía argamasa, con lo cual el agua entraba a través de los ladrillos, y esa tubería llevó el agua a Huelva hasta el siglo XX. Era la única fuente de agua que había en Huelva, la Fuente Vieja. Fuente Vieja es básicamente el acueducto romano. Es una caja de agua del acueducto romano. Bueno, pues esa era la única fuente. Cuando Huelva la nombraron capital de provincia en 1833, hay un informe de José Hue, era jefe político, presidente de la Diputación ahora, gobernador civil, gobernador militar. Bueno, pues hace un informe y dice que Huelva tenía una única fuente. Estamos en 1834. Una única fuente. No tenía alameda. La gente se dedicaba a la pesca. Había pobreza. O sea que venimos de ahí. Eso era en 1834. Cuando, no sé, Sevilla había sido la capital del mundo en el siglo XVII. Y, o sea, tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Y yo en la novela he querido reflejar un poco esa historia. El acueducto que sale que tiene la Fuente Vieja llega hasta la puerta de la Clínica Los Naranjos. Ahí llega el acueducto. Y a partir de ahí, a través de determinadas tuberías, se va a distintos puntos de la ciudad. Una de ellas va al convento de los Mercedarios. Otra va a la Plaza de las Monjas, otra va a la Plaza San Pedro, a distintas fuentes. Y este era nuestro sistema de abastecimiento de agua. Quédense ustedes con la copla del tema del acueducto y la ciudad enterrada, porque la novela es muy importante. Pasan cosas en esa ciudad enterrada, igual que pasan cosas en el edificio de los mutilados, que yo solamente que cuando Fernando me enseñó la portada del libro, digo, seguro que se cometió un asesinato en el edificio de los mutilados, porque es que está a huevos que suceda, ¿no? Bueno, yo hablé al principio de que había como dos modos de contar, un modo que era en primera persona y un modo en tercera. Si acaso ahora Fernando os va a leer un poco del inicio de la novela, que empieza en primera persona, y luego va a leer un trozo de la novela en primera persona. Se desarrolla al principio, cuando sorprende al lector con una situación de estrés del protagonista, y luego retoma esa voz, la retoma al final de la novela con el desenlace. Y entre medio está el narrador que va narrando la trama. Entonces, Fernando va a leer una parte del primer capítulo, donde aparece el protagonista en primera persona, y luego una parte del segundo capítulo, donde el que habla es el narrador en tercera persona. Para que veáis un poco el funcionamiento de la novela. Bien, voy a leer 3 párrafos del primer capítulo. Se titula Los pliegues del tiempo. Efectivamente hay dos planos narrativos. Un plano narrativo en primera persona y otro plano narrativo es lo que se llama un narrador omnisciente, el que todo lo ve, ¿no? En tercera persona. Y normalmente el plano narrativo de primera persona se corresponde con la ciudad enterrada. Siempre que estamos en ciudad enterrada hay primera persona y se habla en el tiempo presente además. En los pliegues del tiempo. A varios metros bajo tierra distingo en la oscuridad los ojos claros de la muerte. Las vivencias del arquitecto derrotado por la crisis económica y la ruptura familiar ahora no son una pesada carga. La prioridad en estos momentos es salvar mi vida, que cuelga ligera de la soga que gobierna un asesino. Cada vez que soy presa de un acontecimiento
que percibo como contrario al fluir continuo de la existencia, tengo motivos para creer que estoy vivo y también para sospechar que estoy muerto, y que mi vida quedó varada en esos pliegues del tiempo. Estos no son los pensamientos que debiera tener un hombre cabal ante la inminencia de la muerte, pero yo no soy un hombre cabal. Alumbro a un lado y al otro, caminar bajo la catedral o hundirme en los cabezos. Esas son las inciertas opciones que tengo para escapar. Mi amigo me dijo que hacia abajo se llegaba a un patio de un antiguo convento y hacia arriba se podía transitar hasta donde se almacenaba el agua. Estamos en la ciudad enterrada y el narrador efectivamente está en una situación difícil, el personaje principal. Esto es lo que se llama empezar, creo que le llama in media res, ¿no? Empezar como a mitad del libro. Se corresponde como que el capítulo 40 o 41 del libro. El capítulo 2, el arquitecto ensimismado. Los alumnos vienen del recreo con la trompetería propia de una fanfarria festiva. El profesor observa pensativo junto a la ventana, desde donde posee una buena visión de la avenida de Alemania, con la calle Granada y del acceso a la calle Gran Capitán, la conocida en la ciudad como la calle de las putas. Allí estaba la casa de la Renfe que habitó su familia en los años 70. Su lugar lo ocupa ahora Aguas de Huelva, un edificio proyectado por el arquitecto Tomás Curbelo en el año 1994, elevado sobre un basamento en forma de cascada que dejó de emanar hace tiempo para regocijo de niños y de lagartijas. Román del Pino era un hombre serio, profundo y enamoradizo. Vestía de estristo negro y se rapaba la cabeza. Una imagen dada a la maledicencia entre el vecindario, el gremio de los arquitectos, los alumnos y los profesores del Instituto Pablo Neruda. Tímido patológico, acostumbraba a relacionarse con personas instruidas que expresaban su juicio con racionalidad y mesura. La pureza con la que practicaba su profesión de arquitecto, las lecturas compulsivas y el cine en sesión continua han moldeado lo que todos definían como un rarito, con más raíces que ramas, según acostumbraba a decir su madre, experta en sentencias y refranes. Bueno, estas son, digamos... Este hombre es esencial para las presentaciones. Básicamente se cuenta, se empieza así a contar los dos planos, el plano de la vida en una ciudad que no se ve, que está enterrada, que existe, y el plano de la vida pues de un arquitecto que necesita, después de la crisis económica, pues se busca la vida siendo profesor de matemáticas, que es como se la han buscado mucho, siendo profesor de matemáticas. No es una novela triste, o sea, aunque dé el aspecto de ser una novela triste, no es una novela triste, es una novela con un toque de humor importante. A mí me dice la gente que se ríe mucho con la novela, porque la ironía se lleva a un extremo en el cual bueno, pues se hace como casi un relato humorístico, a pesar de que ocurren cosas terribles en la novela. Y sobre todo, yo tenía mucho interés en que la ciudad fuera el trasfondo de todas las tramas. La ciudad que tiene uno en mente, la ciudad real y la ciudad que está en peligro. Y me estoy refiriendo a las operaciones sobre la joya, me estoy refiriendo sobre Mundaca, sobre Roma, sobre el Cabezo de Roma, sobre el Cabezo de San Pedro, sobre la marisma de Huelva, las famosas marinas estas que están en mente, esas historias que quieren de alguna manera, bueno, pues toda la ría de Huelva, convertirla en un acuarón continuo y
la verdad que el sentimiento, y por ahí empezó la novela, Huelva una ciudad fea, el sentimiento de la fealdad tiene que ver mucho con la pérdida, con la pérdida. A menudo creemos que hemos perdido cosas y las consideramos feas. Pues básicamente del sentimiento de pérdida que tenemos mucha gente, es lo que nos lleva a apreciar el concepto ese de ciudad fea. Y Huelva era una ciudad que era un pueblo con una cierta entidad. Hasta mediados del siglo XX era un pueblo con una entidad. Y se ven las fotos esas que hay por ahí en internet. Y sin embargo desaparece el casco histórico y se convierte en una ciudad sin ningún interés. Y es una pena, porque yo nací aquí en Huelva, he vivido en Huelva, y es una verdadera pena. Y yo creo que es bueno que exista memoria de la ciudad que ha sido y que exista voces que tengan que reconocer que efectivamente, bueno, quizás no hayamos emprendido el mejor camino. Y está hablando un arquitecto sobre eso, que yo no sé, nuestros compañeros, ¿qué opinan de toda esta historia, José Carlos? Sí, bueno, y que sobre todo no está todo perdido y que todavía la ciudadanía puede alzar la voz contra las últimas operaciones que se están planteando en la ciudad, tanto en la ría como en Los Cabezos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, esta ciudad será lo que, por no hablar de fosfoyeso, ¿no? Esta ciudad será lo que los ciudadanos quieren que sea. Si te parece, abrimos un turno de preguntas, Fernando, por si alguien quiere preguntar algo. Venga, muy bien. Si queréis preguntar algo. Pues mira, quisiera preguntarte si el título de la novela guarda alguna correspondencia con el libro de Arena de Borges, aunque sea meramente por... ¿El libro qué? De Arena de El libro de Borges. Arena de Borges. Esa pregunta tiene muy mala leche, ¿no? No, es todo lo contrario, lo que hace... No, es que... O sea, pienso de que a cualquier persona le puede sobrevenir ese paralelismo. Una persona que tenga cultura literaria o que tenga un poco de bagaje cultural literario le puede venir a lo mejor como esa sensación de pensar, ¿tiene algún tipo de relación, aunque sea inconsciente, no sé, algún tipo de relación aunque sea... Ninguna. No tiene ninguna relación. El título, poner título a una novela es de lo más difícil que hay. De hecho, los autores normalmente escriben como 100 títulos y los van mezclando uno con otro y al final llegar al título de la novela es muy difícil. Hay novelas que son el título, ¿no? Y dar con el título es muy difícil. Sin embargo, el título tiene que decir algo sobre lo que hay dentro. Tiene que decir algo. Entonces yo recuerdo que cuando tenía mis 50 nombres de cuál poner, pues yo recuerdo que dije, pero si yo estoy hablando de la ciudad, yo estoy hablando de la ciudad, o sea, que la trama se está desarrollando en la ciudad. ¿Y qué parte de la ciudad es la que realmente sale en el libro pues bastante destacada? Los Cabezos de Huelva. El capítulo 20 es el único capítulo que tiene 25 páginas. Los demás son de 3-4 páginas. Entonces hay una ruta con nombres de calle, que por cierto un señor me contó que hay que seguir con un plano de Google, ese capítulo hay que seguirlo con un plano de Google Maps. Y ahí se relata cómo se puede recorrer la cresta de todos los cabezos de la ciudad. Y eso es arena, básicamente arena, porque la formación geológica se llama Arenas de Huelva. Arenas de Huelva, entre la cota 20 y la 60, que es la que tiene, me parece que el de Roma, que es el más alto, entre la cota 20 y la 60, 58, por ahí. Eso se llama Formación Arenas de Huelva. Entonces, pues básicamente el título venía por lo que la novela contaba, que era una especie de homenaje a los cabezos de Huelva, ¿no? Yo, sin embargo, ya lo dije en algunas de las presentaciones, sí encuentro una relación entre el libro de Arena de Borges y la ciudad de Arena. Es un símil muy inmediato, ¿no? El libro de Arena de Borges, que para quien lo haya leído, que es un relato corto que tiene 4 páginas, se trata de un
un libro que una especie de vendedor ambulante que llega a casa del protagonista del cuento de Borges para venderle un libro misterioso que ha comprado en las Islas Orcadas, creo que es, de Escocia, y que viene como de Oriente. Es un libro que, según le dice el que lo vende, es un libro que, como la arena, no tiene principio ni tiene fin, y esconde en sí mismo todas las historias que puedan ser contadas y contables, ¿no? Esto le origina al que lo compra una obsesión por el libro, que cada vez que lo abre aparece una historia distinta, nunca termina, nunca empieza. Y es común entre los críticos decir que este relato de Borges en realidad es un homenaje a los libros, es un homenaje al amor que le tenía Borges a los libros como contenedores de historias. Y yo ahí sí encuentro un símil con la ciudad, porque la ciudad es un sitio que está contando historias continuamente. Cada esquina de la ciudad te cuenta la historia del territorio en la que se ha asentado esa ciudad, te cuenta la historia de las culturas que la habitan en la actualidad, y también te cuenta la historia de los que la habitaron antiguamente, de las ciudades que fueron tan enterradas y de las que pudieron ser. Entonces, ese amor por la ciudad, ese amor por los libros que parece que simboliza el libro de arena, yo lo encuentro sí en la ciudad de arena, en el sentido de ese amor por la ciudad que de alguna manera tú estás también manifestando en tu novela, ¿no? Esa relación, que es una relación cogida tal, pero sí me ha parecido interesante también. Buenas noches. Mire, yo quisiera preguntarle, dado que usted nacido en Huelva y además arquitecto, si alguna vez le han consultado antes de hacer algún proyecto referido a los cabezos, por ejemplo, y cómo es posible que con gente tan válida no se les tenga en cuenta, y sobre todo los restos romanos que me han parecido, que bueno, que ya he oído algo hablar, pero que la mayoría de la gente de Huelva, vamos, yo me enteré hace 2 días que teníamos un puente romano. Un acueducto. Un acueducto, mejor todavía. Que los restos arqueológicos están en el jamón ahí en San Pedro con un cristal, pero es que cada día a comprar mortadela para verlos, vamos, manda narices. ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad que ninguno nos movemos? Con gente tan válida, ¿y cómo dejamos que nos pisen? Dios mío de mi vida, ¿por qué? Muy bien, buen razonamiento. Sí, sí. Yo intervine en el plan especial del Cabezo de San Pedro. Casi nadie sabe que el que vive allí, el famoso Quinito Roqueta, los sucesores, pues a partir de aquel plan especial, bueno, pues el ayuntamiento compró todas las fincas de alrededor, incluido la suya, bueno, pues para desarrollar un espacio común, un espacio... Eso es el Cabezo de San Pedro, ahí está el origen de la ciudad. O sea, el Cabezo de San Pedro es el origen de la ciudad. La ciudad nace en San Pedro y a través de las vaguadas va bajando a la parte llana. Las vaguadas es lo que hay entre Cabezo y Cabezo. Básicamente, San Sebastián, entre los cabezos de San Sebastián y La Joya, la Cuesta del Carnicero, entre el Cabezo de San Pedro y Mundaca, y Fray Junípero Serra, que es básicamente un callejón que había entre el Cabezo de La Joya y el Cabezo de Roma. Sí, sí, sí. Y la fuente, efectivamente, por donde había un ramal del acueducto, un ramal ya del acueducto enterrado. Pues la pregunta que has hecho es pertinente en este momento, porque se acaba de aprobar el proyecto de urbanización de La Joya. Por eso le digo. Y el proyecto de urbanización de La Joya, básicamente se va a cepillar La Joya, el edificio de La Joya. Siempre Pues, han estado ahí corazoncitos de niños y cosas diciendo no se tira, y ahora por fin lo van a hacer, porque yo lo he leído también, que hay sí, un plan urbanístico y tal y cual. De ninguna de las maneras. sí, Ustedes que soy arquitecto y que por Dios bendiga que eso no se toca, que es parte de nuestra historia, que Huelva es Cabezo. bueno, es que el Cabezo de La Joya, aparte de ser parte de nuestra historia, legalmente forma parte de un BIC, Bien de Interés Cultural. Se creó en el año 2001, el Plan General del año 99. Entonces, dando años,
Cuando se crea un DIF, se dan un tiempo para que el planeamiento se equipare, se acomode, se adapte al DIF, cosa que no se ha hecho nunca. Con lo cual, esto está en los juzgados, está visto para sentencia, pero no, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ni sabe ni contesta, no da la sentencia. El día siguiente de las elecciones municipales entraron las máquinas allí, con lo cual, bueno, es como un destino trágico el que tenemos aquí, porque... ¿Pero por qué lo vamos a preguntar? Esto no lo entiendo. Bueno, yo el lunes estaba manifestándome allí, o sea que digamos que hay parte de la sociedad que sí está sensibilizada. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos la clase política que tenemos. Pero es que los políticos que tenemos no se dan cuenta de que el pueblo es soberano, o sea que ellos mandan gracias a nosotros. Sí, es tan soberano que ganan las elecciones. Bueno, quien las gane, pero nosotros somos los que tenemos que decir no, y ahora es un buen momento porque vienen las generales y quizás este que hay liado. Sí. O sea que ahora mismo sí se pueden conseguir cosas, porque van a hacer el pino con tal de rebañar un voto. La cosa es que todos los que levantan la voz aquí en esta ciudad para oponerse a cualquier problema medioambiental es tachado directamente como un terrorista. Nosotros hemos vivido en propia carne el oponernos a la farsa de fosfoyeso, que nació básicamente la protesta del Colegio de Arquitectos, y nos tachaban de terroristas medioambientales. No nos recibían, los periodistas no venían a tratar las noticias. Bueno, pues tenemos una sociedad como la que tenemos. Somos capital de provincia desde el año 1834, o sea que eso no debería de ser un problema, pero digamos que todavía vamos intentando encontrar una sociedad, bueno, pues más comprometida, más justa. Y ahora chocamos contra eso. Yo no entiendo cómo el mayor yacimiento tartésico, que es el Cabezo de la Joya, el mayor yacimiento tartésico vaya a sufrir la amputación esa que va a sufrir. Van a construir 4 edificios que van a sobrepasar la altura del Cabezo de la Joya, que van a sobrepasar y que van a unirse a través de un aparcamiento conjunto que se va a cepillar parte del Cabezo. Lo ve cualquiera eso. Sin embargo, en Cultura votan a favor del proyecto, con la ausencia de arquitectos famosos, y con lo cual la Junta de Andalucía, de un signo político, y el Ayuntamiento, hasta hace poco, de otro signo político, pues bueno, pues son los que han dictado la sentencia. Bueno, ellos no, está pendiente de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sí. Porque hay sentencia así. No hay sentencia, pero no hay sentencia de hace bastante tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué han metido las máquinas? Si no Bueno, porque está aprobado el proyecto de urbanización. Mientras no haya sentencia, como no hay cautelares, pueden seguir para adelante. Tiene aprobado el proyecto de urbanización. Está recién aprobado el proyecto de urbanización, con lo cual pueden meter las máquinas y empezar a urbanizar. Pues lo que tenemos que hacer es ponerlo delante de las máquinas. Pero ya, No, eso no sirve. Eso no sirve. Yo me puse delante de las máquinas en el año 1998 como arqueóloga. Yo me puse delante de las máquinas cuando el parking del edificio Coliseum, que se bajaba 28 metros hacia abajo, que el estrato tartésico negro era de 8 metros, y yo fui detrás de los camiones recogiendo las máscaras griegas que se bajaban, bueno, máscaras de hueso, al abrir los camiones para rellenar la marisma, que hoy es la estación de tren. Eso rellenado con restos tartésicos, restos que al final fueron en el año 2005 al Congreso de Lisboa, y dimos la vuelta a la historiografía mundial, porque Huelva es mucho más antigua que Cádiz. Pero no porque lo diga yo, es porque lo dicen los materiales. Tenemos Cerdeña, tenemos todo el Mediterráneo sumergido debajo de los edificios que tenemos aquí. Y lo que dice el arquitecto Fernando Barón, con total razón, y lo que digo en este caso yo, es que por mucho que estemos aquí poniéndonos con los corazoncitos a lo de las vallas, esto no puede ser, claro que no puede ser, pues somos la vergüenza de Europa, porque tenemos el corazón del Mediterráneo, de la ciudad más antigua de Europa. Aquí se sigue tirando. El PP8, la parcial 8, tiene los restos neolíticos más
antiguos, los ídolos Pero eso hay populares. que llamar a la televisión, pero echando leches ya. Pero que no, Hay que llamar a la pero televisión. no puedes hacer una cosa en contra del procedimiento administrativo que es Que la legalidad de qué, vigente. que Y eso es una comisión de patrimonio que dice lo que tiene que hacer. Y eso es lo que dice Fernando. Ellos podrán decir La misa, televisión pero lo sabe, nosotros la soberanos. señora, Y si llamamos a la televisión, y Un usted, por momento, ejemplo, pero si el pueblo soberano, pero si no Chicas, sabe chicas, el no nos pueblo, deprimamos mucho, no sabe, ¿eh? Usted lo sabe, si no hace nada. Ah, no, pero vamos a ver. Si el pueblo no lo hace, alguien del pueblo lo tiene que hacer. Bueno, si acaso seguimos hablando después. Si alguien quiere alguna otra pregunta respecto del libro y tal, ¿alguna cosa? Bueno, yo quería felicitar a Fernando, yo me he leído, he tenido la mala suerte de no tener tiempo de leérmelo entero, pero tengo que decir para los que no tengan el libro que engancha, que da coraje de tener que cerrar el libro porque tienes que hacer cosas y no terminar qué está pasando con la trama. Porque realmente en el libro, que es lo que dice el presentador, es mordaz, es irónico, reconoces lo que dice acerca del planeamiento, reconoces la cultura que tiene el autor, que está detrás de todo el contenido que aporta al libro y que es delicioso. Yo digo que es delicioso, lo que más, solamente he leído la mitad, pero la verdad que da rabia tener que dejarlo porque no lo puedes acabar por falta de tiempo. Bueno, el editor Rafa Pérez tiene subcontratado a esa señora para que hable bien del libro. Bueno, muchas gracias. Tú eres una cojonera.